Hemos grabado tantas cosas para ustedes que se nos descargaron los micrófonos, entonces nos sirven con el cablecito. Y ahí está tal vez la esencia de la respuesta a esta pregunta de por qué no logro un cambio. Tal cual. Tomar responsabilidad, hacerte consciente de las cosas que te están limitando también, porque eso es curioso, cuando vos te haces consciente de eso, cuando vos dejás ir esas emociones negativas, lo positivo fluye por sí solo. Nos enseñaron a seguir un camino que otra persona labró por ti. Nos alejaron de escucharnos a nosotros mismos y a través de nuestro propio criterio aprender. ¿Por qué no puedes cambiar tu salud, tu estado actual? Otra de las cosas también que se relaciona con esto, estábamos hablando recién antes de empezar, es... Antes la gente moría por un propósito. La gente concebía la muerte como algo más, como parte de la existencia. Y después me di cuenta de que es inútil darte deseo del mundo y querer enseñarle a todo el mundo, sino que para que las otras personas cambien, tenés que cambiar vos realmente. En realidad tu capacidad de hacer que otra persona cambie es prácticamente nula. En lo que vos realmente tenés control es sobre vos mismo. Continuamos. ¿Cuál es el tema del día de hoy? ¿Por qué no podés cambiar? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no podés cambiar tu físico? ¿Por qué no podés cambiar tu salud? Por más que lo hayas intentado en el pasado. ¿Qué es lo que te limita realmente? No haber leído este libro. Eso porque no le diste hábito hace todo. Porque no crees en Dios. Deberías leer Padre Rico, Padre Pobre. El gran... El meme que te mandé. El padre que tiene mil responsabilidades. Estresado por un montón de cosas. Deberías leer el Padre Rico, Padre Pobre. Niño de 17 años recién descubriendo la vida, lee Padre Rico, Padre Pobre y sale entusiasmado. Y va y le dice a su padre lleno de problemas, hecho... Eso es porque no has leído Padre Rico, Padre Pobre. Es curioso cuando vos empezás a aprender cómo querés ir y enseñarle a todo el mundo. Mira, descubrí que nosotros podemos controlar con el poder de nuestra mente, no sé qué, y querés enseñarle a todo el mundo y es lo peor que puedes hacer. ¿Yo? Porque no, cuando vos, por lo menos a mí me pasó eso, ¿no te pasó a vos? Que sentías que como que ibas aprendiendo o de cierta manera elevando tu nivel de conciencia y es como que ya querés enseñarlo a todo el mundo o te pones en posición de querer enseñarlo a todo el mundo. A mí no me pasa eso, a ¿No? mí me pasa y se puede convertir en ese fenómeno de el, el que es muy inseguro de todas las cosas que sabe o se puede confundir con esto de parálisis por análisis, pero yo sí siento que requiero llevar a la práctica el conocimiento que he aprendido. Recuerda, en Ayurveda se dice, conocimiento es ser uno con ese conocimiento. Para yo realmente estar seguro de que conozco algo, por ejemplo, la forma en que James Clear dice, hagamos de los hábitos una realidad, tengo que atravesar por esa experiencia, por lo menos en ese momento de mi existencia. Tremendo. Yo llegué a ese punto, pero después. Al principio quería dármela de, mirá, vos no cambiaste tu vida porque no leíste esto y quería enseñarle a todo el mundo lo que estaba aprendiendo. Y después me di cuenta de que es inútil darte deseo del mundo y querer enseñarle a todo el mundo, sino que para que las otras personas cambien, tenés que cambiar vos realmente. En realidad tu capacidad de hacer que otra persona cambie es prácticamente nula. En lo que vos realmente tenés control es sobre vos mismo. Y vos, convirtiéndote en lo que predicás, es ahí donde podés tener mayor impacto en otra persona. Entonces es inútil tratar de ir a cambiar a otra persona sin antes haberte puesto vos a practicar lo que estás aprendiendo. Tristemente por eso muchas personas terminan fallando en lo que promueven, ¿no? O sea, tú que hablas en el video anterior de nutricionistas, muchos nutricionistas que solamente siguen lo que dice la guía, siempre fueron flacos toda la vida y se metieron a nutrición con una intención, pero tristemente el sistema educativo los llevó por otro lado. Y terminan haciendo un trabajo donde se sienten miserables y a todo mundo le dicen los mismos, y el 99% de sus pacientes no logran resultados. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque no son conscientes realmente de ese aprendizaje que incorporaron en ellos, cómo los transformaría si realmente lo aplican. Qué curioso que menciones lo de los nutricionistas,
Porque cuando yo estaba estudiando la carrera de nutrición, en un momento comencé a proyectarme cómo iba a ser mi vida una vez yo termine la carrera, o sea, qué es lo que iba a hacer. Y empecé a hablar con muchos nutricionistas, empecé a preguntarles cómo era su día a día, cómo eran en consulta y demás. Y llegó un punto en el que dije, yo no quiero esto, no quiero esto para mí. Y está perfecto, o sea, cada quien elige su camino, no es que esté mal, sino que no era lo que yo quería. Eso es lo importante. Entonces me di cuenta de que si yo seguía por ese camino, no necesariamente iba a terminar haciendo lo que hacían la mayoría, porque al final un título a vos no te define. No te define un título. Te definen tus habilidades y tu mentalidad al final, todo ese autoconocimiento que tengas. A partir de ahí es donde vos decidís qué es lo que vas a hacer, pero en ese momento por lo menos yo asociaba, bueno, voy a ser nutricionista y voy a terminar haciendo esto y no era lo que yo realmente quería. Pasa un montón y es porque o por un lado no estás conectado con tu propósito o por otro lado conectas con tu propósito, pero el camino que sigues para conectar con él no es el que conecta contigo, ¿sí? Entonces yo te digo también, médico fuera del sistema, muchos amigos, colegas míos, que los veo con un estilo de vida que les afecta la salud, que están ansiosos, estresados, cansados, fatigados. Y digo como, qué fuerte, porque sé que ellos quieren ayudar a sanar a la gente, pero el sistema en el que están inmersos los enferma y los aparta de su propósito verdadero, ¿sí? O otras personas que ni siquiera saben qué es lo que quieren de la vida. Es un gran problema. No sé cómo lo experimentaste vos, pero es muy duro ese momento en el que te salís del carril de lo que se espera. Vos siendo médico, por ejemplo, cuando te salís de cierta manera del sistema, eh, como que sentís mucho miedo porque no sabés cómo va a ser. O sea, vos tenés una idea de hacia dónde vas a ir, pero no tenés una certeza, no tenés un respaldo de... Estás yendo a contracorriente de cierta manera. No nos enseñan a hacer eso. A lo largo de, otra vez, pero es que ahí están las raíces, la base de todo, de nuestra crianza. Nos enseñaron a seguir un camino que otra persona labró por ti. Nos alejaron de escucharnos a nosotros mismos y a través de nuestro propio criterio aprender. Y hay algo que cuando tú aprendes, cuando eres como nosotros y te crías en ese sistema, sabes dentro de ti que hay algo que no va. Y luego en un momento decides saltar y decir, me salgo de esto. Te encuentras con la primera y más grande de todas las barreras, que es, ¿y entonces qué hago? Y como nunca te enseñaron a escucharte, tenés que aprender a escucharte. Y ahí es la parte más dura, esa es la parte más dura. Aprender a escucharte y desde ahí trabajar, desde tu propio criterio, confiar en ti, dar tu 100%, entender que es el dar el 100% y desde ahí construir. Sí, eso es lo más, eso es duro. Yo cuando llegué a ese punto en el que me salí de lo convencional, en el momento tenía una... Es que vos sentís una voz interna que te dice, estás haciendo lo correcto. Solo que en el momento no sabes el cómo. Pero como dice por ahí, el cómo es irrelevante para el espíritu. Total. Suena muy falopa, pero Se es la fumo así. verde. No, estoy de Lo que acuerdo dicta el contigo. corazón. Sigue lo que dicta tu corazón. Bueno, viste lo que te decía el video pasado, que uno va aprendiendo lo que significa algo cada vez más a medida que va aumentando su nivel de conciencia. Acabaste de decir algo. Nosotros escuchábamos en las novelas, o bueno, en las series, como escucha a tu corazón. Nosotros que somos racionales decían, ¿qué puta me está hablando, hermano? ¿Sí? Pero a medida que hemos aprendido a conectar con nosotros, con cómo nos sentimos, ¿sí? Nos dimos cuenta hacia dónde apuntaba esa frase, que era lo que yo te decía antes del video. Hay una frase general para todos, pero tú la tienes que apropiar a ti. Por ejemplo, algo que me viene a la cabeza y que es interesante, que quiero que ya nuestra audiencia se lo marque, y es que el hombre tiene que llorar, que es que el hombre es un insensible. Yo me agarré ese cuento, hermano, pues difícil que lloré. Y yo sabía que había algo que trabajar. Yo tengo mi termostato de qué tan conectado estoy con las emociones, vos sabes. Yo me miro la película del Rey León y cuando muere Mufasa,
Yo cuando chiquito era como, sentía que tenía que sentir algo, pero no lo sentía. Y a medida que fui creciendo y me puse a trabajar en esto de mi vida, de Pero en ese conectar. momento te obligabas a sentirlo o No, ahí solamente sabía que había algo raro. Y luego, hermano, empecé a trabajar en mí, conectar conmigo mismo, conectar más con mis emociones. Y luego era como, uy, se me hizo un nudo en la garganta. Pero la volví a ver, eso pasó como de un momento a otro, la volví a ver, se me hizo un nudo en la garganta. Yo, ¿qué cambió? Y ahí, como funciona mi cabeza, me di cuenta que el trabajo estaba dando frutos. Y desde ahí trabajaba y me veía otra vez la parte y ver cómo me sentía. También soy amante de Dragon Ball Z. Y también cuando escucho canciones de esos como que me estremezco y me permito conectar con ese estremecimiento. Ya no me lo cuestiono todo eso. Y eso es porque aprendí que hay cosas generales para todos, que todos las procesamos de una determinada forma. Como te iba diciendo, en el inicio te dije, todos compramos el libro, pero cada uno tiene su forma de leerlo, de tratarlo, de individualizarlo. Cada uno, todos escuchamos la frase conecta con el corazón, pero solo las experiencias de nuestras vidas nos enseñan lo que eso significa para cada uno de nosotros. tal cual, totalmente. Salirte de nutrición, salirte de la medicina convencional, de la residencia de medicina familiar. Es durísimo porque en el momento no tenés sobre todo claro cómo vas a hacer, o en realidad sí deberías trazar como un camino alternativo, pero es mucha incertidumbre al principio. Es muchísima incertidumbre al principio. Y acá Totalmente. estamos. Y acá estamos. Bueno, volviendo al centro, el tema propuesto para el video es lo de perfeccionismo, ¿era? Sí, cómo está todo relacionado al final. El tema es por qué vos no podés cambiar tu físico, tu salud, qué es lo que te impide Bueno, realmente. Y hay muchas cosas ahí. Una de esas cosas que más influyen en no poder cambiar es tu falta de confianza en poder hacerlo. Y justamente esa falta de confianza viene por que toda la vida estás acostumbrado por el sistema educativo y demás, por cómo somos criados, a obedecer, a seguir lo que otra persona te diga. Entonces no sos capaz de seguir lo que realmente vos crees. En ningún momento te preguntás qué es lo que Roy quiere, qué es lo que yo quiero realmente, más allá de lo que me han dicho que tengo que hacer. Entonces muchas veces esa falta de confianza viene por eso. ¿Lo no, ves, está verdad? perfecto, está buenísimo, muy buena idea. Perfecto. Entonces, Solucionador. Tú puedes tener un problema y enfrascarte en el problema, victimizarte. O puedes solucionar. Entonces, parte del por qué las personas no logran un cambio es porque se enfocan en el problema, se enfocan en el problema, se exactamente. victimizan. Yo, por ejemplo, me victimicé mucho tiempo en mi genética, por poner otro ejemplo, Mm. cuando inicié en este proceso. Y te victimizas, pero al mismo tiempo no te estás dando cuenta de que es que tú estás permitiendo eso. Nosotros nos hubiéramos podido quedar en el camino convencional ¿Mm? y vivir amargados toda la vida. Es mejor estar rojo un segundo que pálido toda la vida, dice mi mamá. Tremendo. Qué rojo que he estado estos últimos 3 años de mi vida, parce. Pero lo lindo que voy a estar después, o que confío, voy a estar, ese primer paso en donde tú dices, no, no es por donde me dicen que tiene que ir. O si por lo menos decido seguir lo que me están diciendo, es porque yo lo estoy aceptando conscientemente. Esa es O otra. yo no estoy diciendo no sigamos a nadie, Esa ¿no? es otra, esa es otra. Una cosa es seguir vos porque elegiste hacerlo y otra cosa es porque no te queda otra alternativa. Al final la libertad viene de la posibilidad de elegir. Y Total. yo creo fervientemente que todos somos libres innatamente, pero no, olvidamos quiénes somos en realidad. Sin pasar al libertinaje, esto es algo Son dos muy cosas importante. diferentes, claro. Son dos cosas Libertad y diferentes. libertinaje. La libertad incluye a la responsabilidad conmigo, incluye la responsabilidad con los demás, sin perder esa fluidez y esa conexión con quien soy yo. Tal cual. El libertinaje utilizan la libertad como bandera de excusa y hacen cualquier basura con la vida. Tal cual. O sea, la libertad implica responsabilidad. De lo Totalmente. contrario es libertinaje. Te voy a tirar una reflexión que estuve masticando esta semana. ¿Tú sientes que todo lo que aprendes que es correcto para la salud o para lograr X determinada cosa
y que sabes que funciona, ¿estás obligado a aplicarlo? No, no estoy obligado a aplicarlo. Si te dicen, el azúcar es malo para la salud, ¿estás obligado a dejar de comer azúcar? Buenísimo, muy buen punto. Más ahora que se está satanizando tanto el azúcar. Hace un tiempo eran las grasas, ahora es el azúcar. No estás obligado a seguir eso. Dijimos 80-20. ¿Qué Sí, ibas a decir? y no sentís que, justo estaba pensando una cosa, y no sentís que muchas veces ese perfeccionismo por ser saludables justamente te hace menos saludable. Es como, no puedo comer azúcar. Como dijo Cristiano Ronaldo, sí, sí, papi, absolutamente. El problema más alto que tenemos hoy en día es los niveles de cortisol crónicamente elevados en nuestras vidas. Ya sea por las cuestiones de la infancia, de la forma en que el sistema te ha hecho creer que el sufrimiento es necesario para el merecimiento, de estar en un estado de alerta constante que te mantiene el cortisol por las nubes en todo momento, y a eso le agregas, tienes que sí o sí comer de esta o esta manera. Tienes que, esa frase te hace un esclavo automáticamente si vos te pones a pensar. O sea, deberíamos eliminar esa frase de tienes que, automáticamente te pone como, o sea, te limita la posibilidad de elegir al final. Para conectar con tu espiritualidad, tienes que ser un monje tibetano, pajarse. Para liberarme de mis cargas emocionales y mentales, me voy a ir a la India a hacer no sé cuántas. No, 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 no. La libertad está en donde estemos, en cualquier lugar en el que está. Y la libertad conecta con la salud mental, física y espiritual. No necesitas ser un monje, no necesitas ser Arnold Schwarzenegger otra vez. Ronnie Coleman, cambiémosla. La tenés con Arnold Schwarzenegger. No, es el primero que se me viene, tiene el mejor marketing. Nada, como que es importante que la gente empiece a entender que pueden crear la realidad que esté en sus corazones desde el lugar en donde estén. Pero no es posible eso hasta que no detectas tus creencias limitantes. Total. Y de cómo te limita, por ejemplo, la culpa. Yo eso estaba pensando el otro día. ¿Cómo nos criaron con base en la culpa? Con base en la culpa. Como que por todo o toda la educación se basa en sentirte culpable si no haces esta cosa. Totalmente. Y esa es otra de las cosas que te limitan muchas veces. Muchas de las personas con las que trabajamos no consiguen cambiar su físico, su salud, porque se sienten culpables si se priorizan a ellos mismos por encima de su trabajo o a su familia, por ejemplo. La culpa te limita totalmente. ¿Te acuerdas de lo del triángulo de Kapman? Sí. Bueno, ahí está. O te victimizas o que hay, nadie hace nada por mí, yo soy la víctima, o priorizas a todos por encima de vos. Bueno, explica cómo es eso del triángulo de... Básicamente dice que cuando no actuamos desde nuestro adulto consciente, que un adulto consciente es un adulto que tiene conciencia, tiene criterio y actúa desde allí en su día a día, ¿sí? Cuando no lo hacemos desde ese lugar, lo podemos hacer desde 3 lugares. El lugar de la víctima, el lugar del acusador y el lugar del tipo hipergeneroso, que nunca me acuerdo la palabra exacta que utilizan ahí. ¿Qué es la víctima? La persona que le echa la culpa a todo y a todos de sus males. La culpa es de mis padres, no me amaron, me abandonaron, la culpa es de la sociedad. ¿Sí? O el acusador, nadie hace las cosas bien, todos hacen las cosas. La emoción de la víctima es el miedo, ¿sí? Es más dolor, miedo. La emoción del acusador es la ira y la irritabilidad, la crítica, el juzgar, usted no lo hace lo suficientemente bien. Y luego está el hipergeneroso, que es, ay, no peleemos, no es culpa de nadie, venga que yo hago todo por todos. No sabes conectar con los límites interpersonales y te sometes como tapete a la voluntad de los demás. Entonces, cuando tú actúas desde cualquiera de estos arquetipos inconscientes, estás actuando de manera inmadura. No te sabes priorizar a ti, no sabes tomar la responsabilidad de tu vida en tus manos y tampoco aprendes a comprender que los otros son diferentes a ti y que no hay una sola verdad.
Esa es la única guerra. Sí, desde ahí cualquier, o sea, la respuesta a la cuestión, ¿por qué no logro llegar a hacer mis cambios? Se relaciona con eso, que hay en tu inconsciente. Responsabilidad. Al final. Falta de responsabilidad muchas veces. Algunos son hiperresponsables, es lo que o sea, como te puedes polarizar a ser el tipo, yo soy muy disciplinado, nos encontramos con gente así, no, yo Pero soy, esa es otra forma de victimismo, ¿no crees? claro, bueno, O sea, esa hiperresponsabilidad es otra forma de ser víctima. Lo que pasa es que el segundo arqueotipo sí está más orientado a la acción. En cambio, el primero solamente se queda nada, sí, claro, culpa a claro, los claro, otros y no hace nada. claro, El otro claro. toma acción, pero sigue en cierta parte siendo un, no sé si un esclavo, pero sigue siendo un poco víctima de las circunstancias. O sea, cuando tú dices responsabilidad es importante entender esto. Hay un margen, como la responsabilidad tiene su punto de equilibrio, porque se puede ser hiper responsable, se puede ser hiper perfeccionista, se puede ser hiper muchas cosas. Y es Ujú. importante siempre manejar el centro de cada uno, ser el centro de hacerme responsable de lo mío. Yo me hago responsable de lo mío, pero tampoco voy a perder de vista de que efectivamente hay factores externos a mi salud. Por ejemplo, digamos, la salud. Hay factores internos, emocional, mental, ¿sí? Pero hay factores externos. Los alimentos están contaminados con agroquímicos, hay un montón de disruptores endocrinos, microplásticos, conservantes, colorantes, ¿sí? Y hay que entender que hay una responsabilidad, pero es esa sensación de, ¿y entonces qué voy a hacer yo? Mm. Tomar la responsabilidad en las manos. Eso para el primero, ¿comprendes? Para el segundo, es de tomar lo mismo, tomar la responsabilidad, decir, bueno, aflojemos con demonizar a todo el mundo está hecho una basura, no sé qué, los microplásticos y esto, aquello, y se enfocan más en estar vociferando lo mal que está el mundo, que pierden el centro que son ellos. Y bueno, y los otros que ya, ay, no peleemos, no peleemos, que carguémonos, eso no importa, eso ya tranquilos que la vida es así. ¿Ves? No, tomar responsabilidad es como aprender qué tomar de cada uno de ellos desde adentro y desde afuera. Una responsabilidad consciente. Eso está muy relacionado con la dicotomía del control que hablan los estoicos. Entender que hay cosas que dependen de vos y hay otras cosas que no dependen de vos. Entonces, enfocarte en las que sí dependen de vos y Responsabilizarte de ellas. responsabilizarte de eso. Y las cosas que no dependen de vos, bueno, no dedicarles tu tiempo, tu energía porque es inútil. No, no podés influenciar en esas cosas. Yo no puedo influenciar ahora, por lo menos no todavía, en si va a llover o no. Hocus pocus. Entonces, Anda a danzar. esa es para mí ese es el primer paso para el cambio. Tomar responsabilidad de lo que depende de vos. Total. Y ahí Lo, está tal vez la esencia de la respuesta a esta pregunta de por qué no logro un cambio. Ujú, tal cual. Tomar responsabilidad, hacerte consciente de las cosas que te están limitando también, porque eso es curioso, cuando vos te haces consciente de eso, cuando vos dejás ir esas emociones negativas, lo positivo fluye por sí solo. Entonces, cuando vos te haces consciente de cómo te sentías culpable por priorizarte a vos mismo, o te sentías culpable por priorizar tu salud por sobre el trabajo, por sobre tu familia, por ejemplo, automáticamente comenzás a cuidarte más a vos mismo, porque simplemente por hacerte consciente de eso. Total. Aprendes a ponerle límites a la gente. O sea, mira, por ejemplo, hay Exacto. personas así, por ejemplo. Es que, y además, no es que es exclusiva una de las esencias de inmadurez a uno. Uno actúa desde todas y tiene momentos de momentos, momentos en donde se victimiza, momentos en donde se vuelve persecutor o momentos donde se vuelve el tapete de todo mundo, ¿sí? Hay momentos en nuestra vida para todo y hay que aprender a identificar cómo, desde dónde, desde qué arquetipo nos estamos comunicando en cada uno de esos aspectos de la vida, en la vida personal, tanto con mi pareja como con mi familia, en la vida profesional, con mis compañeros de trabajo, con mis jefes o mis subalternos, todo, cómo es mi forma de relacionarme con ellos. Desde ahí identificar cuándo soy víctima, cuándo soy persecutor o cuándo le quiero hacer la vida a los demás, ¿sí? Y empezar a trabajar y tomar responsabilidad en esos papeles para lograr hacerlo desde un adulto consciente, ¿sí? Y es ahí cuando tú empiezas a soltar esas cargas de la carga de estar viendo el mal en el ojo ajeno, la carga de estar con la energía de víctima en el hombro o la carga de estarle haciendo todo a todo mundo en todo momento.
y empiezas a disminuir el estrés, disminuir el cortisol, la grasa deja de ser un problema, hablando de la parte física que a muchos de nuestros pacientes, clientes les importa, dejas de sentirte cansado, ¿sí? Porque vuelvo y te digo, los problemas de salud que tenemos, la enfermedad, en cualquiera de sus estadios, temprano, moderado, tarde, o tardío mejor, no son un problema como tal, son justamente el camino al inicio de la solución. Son la manera en que el cuerpo te está diciendo, hey, estás viviendo contrario a lo que tu esencia dice. Tremendo, es como un espejo que te está mostrando cuál es el camino de vuelta a volver y tú puedes victimizarte ante la enfermedad. ¿Por qué a mí? Dios, ¿por qué me hiciste eso si yo voy a la iglesia todos los domingos? Ay, bueno, ya fue. Ay, me muero. Puedes hacer lo que quieras o puedes tomar manos en el asunto. Tal cual. ¿Ah? Y es curioso cómo a partir de tu sistema de creencias vos interpretás una cosa u otra. De una enfermedad interpretás como algo, bueno, se me terminó la vida, o no, este es un camino de autosanación, un reto espiritual, un reto a vencer y mejorarme a mí mismo. Totalmente. O volver a ese camino. ¿Y si me muero? En realidad. ¿Y si me muero? Si me muero, bueno, no pasa nada. Está bueno decirlo así, como así nada, pero te tengo otra. Me está sacando todas las reflexiones, que esas reflexiones yo las voy masticando hasta que saco algo. Pero ya que estamos en esta actividad, te la voy a tirar a ver qué dices. El derecho a la vida. ¿Viste eso? Antes la gente moría por un propósito. La gente concebía la muerte como algo más, como parte de la existencia. Pero hoy en día la gente le teme a la muerte, le huye a la muerte y prefiere vivir a estar tranquilo, muchas veces, en general. O sea, con tal de estar vivo me aguanto lo que sea. Antes no era así. Antes la gente tenía un deseo, un propósito, moría por él. Y decía, yo no voy a vivir una realidad que no sea la mía, voy a vivir mi propósito. Entonces me puse a pensar, ¿será que el derecho a la vida nos hizo más daño que bienestar? Tremendo eso. No, no me había puesto a pensarlo. Y el tema de la muerte es algo que muchas veces no profundizamos en eso y es tremendo. Tremendo. Porque cuando vos le perdés un poco ese miedo a la muerte, entendés que hay vida más allá de lo que sea que creas, aprendés a vivir también. Porque no podés vivir tu vida plenamente si no aceptaste la muerte como tal, si no profundizaste en eso. Total. Si no tenés una buena relación con la muerte. Totalmente, absoluta. No vas a ver tu vida de manera plena. En Ayurveda se considera que hay los 3 principios. Esos 3 principios están marcados en muchos aspectos y en la existencia como la conocemos está la energía de la creación, la energía de la transformación y la energía de la destrucción. La destrucción, que podríamos decir es la esencia de una u otra forma de la muerte, también es parte de la existencia. Y si vivimos nuestra vida hiperpolarizados en la creación, en tengo que estar vivo a toda costa, ¿qué tipo de vida estamos viviendo? Tal cual. Hay una frase que decía que prefiero vivir un año como un rey a 10 años como un plebeyo. Ay, no sé si va muy relacionado con la salud, pero sí, tal cual. ¿Qué no está relacionado con la salud? Dime una sola cosa que no esté relacionada con la salud. Todo conectado con todo. Te doy $1.000.000.000 ya mismo. Pero no, voy confiado, parce, no hay nada que no esté relacionado con la salud. Incluso su némesis, la enfermedad, es la cara opuesta a la moneda. Es el mejor amigo de la salud es la enfermedad. Y esa obsesión que tenemos hoy en día, por ejemplo, justo estaba pensando en eso, por el anti-envejecimiento, o por no envejecer. Relacionado al final con el miedo a la muerte. Miedo al deterioro. Al deterioro, el miedo a morirte. A ver, Ayurveda, en la medicina tradicional de la India, se conoce como la medicina del rejuvenecimiento. ¿Listo? Y acá es interesante entender que rejuvenecimiento no se entiende como meramente la parte estética,
se entiende como que rejuvenecimiento es no perder la vitalidad de tus diferentes existencias, de tu cuerpo físico y fisiológico, de tu cuerpo mental y espiritual. Que nosotros nacemos con tendencias que definen la manera en que nos vamos a enfermar. Este man es súper monofocal. Sí, yo sé cómo van a ser tus cosas positivas y tus cosas negativas. No, este man es muy disperso, se arboriza mucho. Sé cuáles son sus cosas positivas y sus cosas negativas. ¿Sí? La medicina ayurveda te va a decir, te voy a hacer consciente de tus ventajas y tus desventajas y te voy a enseñar cómo gestionar esas ventajas y esas desventajas a tu favor. ¿Entiendes eso? En ese orden de ideas, cuando tú logras gestionar tus ventajas y desventajas, te mantienes rejuveneciendo tu cuerpo. Y cuando mantienes rejuveneciendo tu cuerpo, prolongas la vida saludable. Y eso es perseguir la salud. La salud está directamente relacionado con la vida. ¿Sí? Conservar la salud de una u otra forma es conservar la vida, pero no sacrificando la manera en que la estoy viviendo. Porque justamente la salud está relacionada con la forma en que vives. ¿Comprendes a lo que voy? Sí. Y si yo tengo que vivir de determinada forma y morir a los 30 años, de igual forma viví de manera rejuvenecida en todo momento. Me parece tremendo tema ese. Si me cruzo con un tipo que me mata a los 30, ¿qué puedo hacer? Eso está fuera de mi alcance. Yo me encargué que esos 30 años de vida los viví rejuveneciéndome en todo momento. ¿Sí me explico? Está relacionado con cumplir tu propósito como tal en la vida. Total. Entonces, vos sentís que, por ejemplo, si una persona está alineada con su propósito, no necesariamente significa que vaya a vivir más tiempo, sino que el tiempo que vaya a vivir sea de mayor calidad, más significativo. Absolutamente. Parte de lo que hemos aprendido, no importa llegar a 1.000 millones de personas a medias, importa llegar a 10 profundamente. Como yo te lo dije, la gente que cree que porque lee 20.000 libros va a ser más inteligente. Leer no es lo mismo que comprender. Aprender no es lo mismo que conocer. Y sabe más un tipo que agarra un libro y lo sabe aplicar al 100% que otro tipo que haya solamente leído 1.000. Superficialmente, solo por decir, me terminé este libro. Exacto. Y es curioso porque de un mismo libro podés seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Yo, por ejemplo, un hábito que suelo tener es volver a leer libros que he leído antes porque aprendes cosas nuevas. Total. Como la frase esa que dice que nunca un hombre se baña en un mismo río 2 veces. Total. Vos vas cambiando. Entonces, del mismo libro aprendes cosas nuevas. A uno que no habías visto antes. A uno le pasa mucho eso. Mira, a mí también me pasa, no con los libros, con las series o con las películas. Esa película ya me la vi. ¿Por qué no verla otra vez? Me ha pasado con la de Matrix, por ejemplo. Bueno, muchas películas. Yo no soy mucho de mirar películas, pero sí, como que ves cosas que antes no veías. Claro. Tremendo. En todo momento es diferente. O si no es diferente, te puedes dar el espacio y permitirte disfrutar de aquello que ya has disfrutado. Pero ¿por qué muchas veces no lo hacemos? El ego. No, eso yo ya lo sé, eso ya lo vi, eso ya lo hice. Tal cual. Entonces, ¿esto cómo se relaciona? ¿Por qué no puedes cambiar tu físico? ¿Por qué no puedes cambiar tu salud, tu estado actual? Otra de las cosas también que se relaciona con esto, que estábamos hablando recién antes de empezar, es el perfeccionismo, por ejemplo. Mucha gente no empieza o no cambia por el perfeccionismo. Y el perfeccionismo al final, cuando lo analizas, en realidad es miedo. No es que una persona sea perfeccionista. Mucha gente dice soy perfeccionista. En realidad es miedo disfrazado. Miedo al fracaso. Exacto, miedo el hipercontrol. Todo tiene que salir bien. Exacto. Miedo que ya viene desde la escuela, porque cuando vos desaprobabas, ¿qué sentías? Sentías culpa, sentías un perdedor, un fracasado, y lo mismo aplica a la vida. Vos terminás siendo perfeccionista simplemente porque tenés miedo a fallar. Es temerle a la oscuridad, es temerle a la incertidumbre, es temerle al fracaso, es temerle al error, cuando simplemente son otras formas en que se manifiesta la vida. Y tristemente nos dicen, no, usted tiene que vivir en la vida, en el día, siempre brillo, nunca oscuridad. Falso.
No Totalmente. se puede vivir solamente en un estado. No, Y al final vos terminás disfrutando de las cosas buenas gracias a las cosas malas. Si es que total. se puede clasificar algo como bueno o como malo, porque al final todo es neutro, nosotros le damos el significado, pero gracias a pasar por momentos de tristeza, después disfrutas mucho de los momentos de felicidad. Sí, de Entonces, alegría, porque felicidad es la capacidad de disfrutar ambos. ¿Listo? Importantísimo. Es que, sí, doc, lo quiero ver. Que le metan un tiro en un brazo a ver qué tan feliz puede ser. Pues no, pero le va a decir que voy a hacer lo posible por sacar adelante, que mi brazo quede lo mejor que pueda. Y tomar la responsabilidad en mi vida, en cada una de las cosas que puedan suceder dentro o fuera de mí, que estén o no en mi control, es lo que va a dar mi capacidad de ser feliz. muy bueno, totalmente. Entonces, una vez que entendés que el perfeccionismo está relacionado con el miedo, sabés que es el miedo, tenés la capacidad de enfrentarte a ese miedo, de superarlo, de trascenderlo. Yo, por ejemplo, por ponerte simplemente un ejemplo, cuando estaba en este proceso de mejorar mi físico y demás, algo que me daba mucho miedo, puede parecer una boludez, era grabarme entrenando, por ejemplo. Porque yo decía, ¿qué van a pensar las personas que están ahí? Este será de influencer, ¿qué se cree este? Y es algo que me daba miedo. Y el simple hecho de exponerme a ese miedo y grabarme, parece una estupidez, eso te permite avanzar muchísimo. Te permite construir verdadera autoconfianza. Porque sos consciente de un miedo que tenías y lo superas. Y así con cada una de las cosas. Entonces, muchas veces ese perfeccionismo de decir, no, ahora estoy en un punto de mi vida en el que estoy solamente enfocado en el trabajo, o lo que sea, y eso no me permite cambiar. Muchas veces es simplemente el perfeccionismo Y miedo. disfrazado de miedo. No, al revés. Ah, Miedo disfrazado de perfeccionismo. eso. Sí, un hermano mío me enseñó una frase que obviamente uno la puede utilizar en muchos contextos. Para mis queridos amigos, haters, que vayan a hacer algún tipo de comentario, les voy a hacer una reflexión antes de que lo hagan. Eso que escribes, eso que resonó incómodamente dentro de ti, habla más de ti que de mí. En ese orden de ideas, te invito a que escribas lo que pensaste o sentiste y analices qué te está queriendo decir esa emoción, ese pensamiento sobre cómo estás viviendo hoy en día. Bueno, y lo tenía que decir, y es hermoso. Claro. No, vos hablaste de los haters, vos hablaste de los haters y se Oh, me vino. yo creo que los haters. Aquí ¿Cómo fue que lo relacioné? Lo relacioné, porque te da miedo la gente que critica. Ok, ahora entiendo, entiendo. Te da la gente la miedo que critica, es un hater, es un tipo de esos que viven desde el victimismo o desde el condenador. Yo empecé a pensar, Silvestre, ¿a quién estás tirando palo ahí? No, a nadie, a nadie, a nadie. Ok. Para mí esa verdad que me dijo mi hermano fue súper interesante. También se lo expliqué a una paciente colega, una médica belga, cuando viví en Portugal. Me preguntaba sobre la ley del espejo. Es que, ¿qué es esa ley del espejo? ¿Cómo así que yo me veo en otra persona? ¿Cómo me voy a ver en un asesino si yo nunca he matado a alguien? Entonces yo le explicaba, hay dos formas de ver un reflejo. O es un patrón, es lo mismo que tú, o es un contrapatrón, es lo opuesto a ti. ¿Sí entiendes? Y en ese patrón o contrapatrón vas a encontrar las heridas de tu inconsciente. Entiendo, claro. ¿Entiendes? Eso viene de Carl Jung, de casualidad, porque está Sí, totalmente relacionado con la sombra sí, 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 tradicional. sí, sí. Sí, claro que sí. Que al final Carl Jung, que es este famoso Psicoanalista. psicólogo, claro, muy reconocido, mencionaba eso, que todos tenemos esa parte de sombra que le llama él, que es una parte no reconocida de nosotros mismos. Entonces muchas veces lo que juzgamos solamente un espejo nos está mostrando algo que no hemos reconocido en nosotros mismos. Hermano, es que lo que yo te decía, el triángulo de Kaplan también lo puedes, esos arquetipos, analizar. ¿Por qué me siento una víctima? ¿Por qué todo el tiempo me victimizo? En la respuesta a eso, ¿sí? Ya sea, o el víctima puede ver a otros que se victimizan. O el víctima en realidad ve a todos como un verdugo. Sí, sí, pero también puedes encontrar una persona que tenga un alto porcentaje de víctima y un poquito de condenador. Disculpen esa palabra que se me viene ahorita, ¿sí?
y el tipo es se victimiza un montón, pero persecutor, pero al mismo tiempo está persiguiendo a otras personas que también se victimizan. Y entonces se está perdiendo el mensaje de que está viendo en otros lo que tiene dentro de él. ¿Comprendes a lo que voy? Si la persona se pone a analizar su manera de relacionarse con los demás, va a encontrar las heridas de su inconsciente y así el camino a su sanación. Porque esa forma de actuar desequilibradamente es enfermedad energética, es enfermedad emocional y mental. Y como te dije, la enfermedad es el primer paso para la salud. En algunas personas, no es una verdad absoluta. En otras, la salud es la salud y conectaron con ella. Es como, estoy aprendiendo canto y el tipo me dice, mi profe, hay personas que nacen con el don de cantar y se ponen a cantar y así fácil les fluye. Hay personas que nacen con la facilidad, ya sea porque encarnaron o si piensas o no en la reencarnación, y nacieron en esta vida ya muy conectadas con lo que es la salud y otras que tienen que aprender. Y entonces se tienen que enfermar y entender la enfermedad no como un enemigo, sino como su primer paso hacia la salud. La enfermedad te muestra cuál es el camino, qué es lo que tenés que corregir para volver a la sanación de esa enfermedad. Exactamente. O en este caso, para conseguir tu cambio. Exactamente. Tal cual. Yo creo que si te encuentras un profesional que dice te voy a ayudar a X cosa y ese profesional sataniza algo así muy puntualmente y no logra encontrarte o mencionarte las ventajas de eso que te está satanizando, ten cuidado. Porque si yo no puedo entender las ventajas y desventajas de aquellas cosas que hacen daño, muy probablemente soy un fanático. Otra recomendación, si una persona o un profesional, sin conocerte, te dice, esta es la mejor alimentación para vos, o este es el mejor camino, o esta es la mejor metodología, también dudá porque no podés saber qué va a ser lo mejor, cuál va a ser la mejor metodología para una persona si no la conoces. Totalmente. Nuestro método se basa en el individuo. Claro. Sí, es medicina centrada en el individuo y no en la enfermedad. Medicina centrada en ti y no en la enfermedad, en el problema. Es lo mismo a lo que apunta la Ayurveda, ¿cierto? Sí, Es total. a lo que apunta la Es que, Ayurveda. pero no es el Ayurveda como tal acá. Roy, hay personas que practican Ayurveda y lo hacen incorrectamente. Porque ay, tienes que hacer, tomar ashwagandha, tienes que, yo soy bata, yo soy pita, entonces no puedo comer esto, no puedo saber aquello, y no conectan con el conocimiento profundo. Y asimismo con que todas las ciencias, la medicina científica, las medicinas diferentes tradicionales, la china, la ayurveda, tienen cosas, ventajas y desventajas, y te pueden aportar, pero depende mucho de ti, son herramientas, ¿sí me entiendes? Son herramientas que debemos utilizar. Con unos, yo empiezo a aprender inglés, me fluye aprender inglés, pero empiezo a francés y es re jodido. ¿Por qué? Pues con una fluyo, con una conecto más que con la otra. Y está perfecto. No hay que fanaticarse con ninguna. No es el ayurveda, es como tú vives el conocimiento que vas construyendo. Total, total, como dicen, uno cuando solamente sabe usar el martillo piensa que todo el mundo son clavos. Sí. Entonces, es contar con diferentes herramientas para poder conseguir lo mejor posible. Pablito Clown Clay, no, chiste. Malísimo chiste. Sí, totalmente. Bueno, creo que también ya es una hermosa conversación. Recuerden comentar, haters y no haters, no hay miedo. Síganos, apóyennos. Tenemos mucho que deseamos dar al mundo, mucho que estamos seguros hemos cultivado y estamos cosechando con mucho amor. Así que hasta la próxima. That's all, folks. Bueno.